Hola, muy buen día mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con lo de termodinámica. La vez pasada estuvimos hablando un poco de lo del video de Cosmos y hicimos una introducción a esto de la termodinámica, pero hoy vamos a concretar algunos conceptos relacionados con esta temática. Entonces, bienvenidos y vamos a aprender, o espero que aprendamos hoy mucho de lo que vamos a abordar. Bien, entonces hablemos de termodinámica. Esta palabra en realidad nos permite a nosotros desglosar lo que vamos a ver y la misma palabra nos orienta hacia esta rama de la física, hacia los conceptos que se trabajan acá. Esta palabra la vamos a descomponer en dos, en termo y en dinámica. Termo significa calor y dinámica significa movimiento. Entonces, cuando hablamos de termodinámica, nos estamos refiriendo al movimiento del calor. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se transporta ese calor? ¿Cómo se pasa de un medio a otro? ¿Qué es el calor? Y bueno, todo lo que está relacionado con estos conceptos. Cuando hablamos de calor y nos preguntan qué es el calor, muchas veces lo relacionamos con algunas de estas dos respuestas. A veces decimos o tenemos en la cabeza que calor es lo mismo que temperatura. Si es así, pues bueno, lamento decirles que esta parte es incorrecta, pero ya lo vamos a ver por qué. Y hay otras personas que relacionan la temperatura con la medida del calor. En realidad, esto tampoco es correcto. Entonces, si vamos a ver, en realidad, calor y temperatura son dos cosas muy diferentes, pero para hacerlo un poco más claro, voy a empezar por describir qué es la temperatura. Nosotros ya hemos visto algo de temperatura, ya sabemos que la temperatura está relacionada con el movimiento y cuando hablamos del movimiento al interior de las partículas o de los cuerpos, perdón, entonces nos estamos refiriendo a la temperatura. Para este caso, entonces vamos a empezar por relacionarlo o por recordar esto que habíamos manifestado. Si tenemos tres objetos, llámense gases, líquidos o sólidos, y sabemos que las moléculas de uno se encuentran de una u otra forma un poco más quietas, estamos hablando de que la temperatura es más baja. Cuando éstas empiezan a excitar y empiezan a agitarse un poco más, pues estamos hablando de que se empieza a aumentar la temperatura y cuando esto ocurre sabemos que cambia la densidad, que cambia el volumen, pero pues digamos que la masa obviamente se mantiene constante. Y si seguimos dándole a ese objeto energía, es decir, calor, entonces ese objeto va a empezar a excitarse mucho más y las moléculas se van a mover mucho más bruscamente, lo que va a ocasionar que las moléculas se separen más entre sí. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ya habíamos hecho este tipo de descripciones, habíamos hablado de los estados de la materia, inclusive ahí pues lo podemos relacionar. Simplemente la temperatura está relacionado con ese movimiento de los objetos. Entre más se muevan, mayor va a ser la temperatura. Ya sabemos que los termómetros tradicionales están hechos de mercurio y entonces lo que ocurre cuando los ponemos en la axila o en alguna parte del cuerpo o inclusive lo conectamos con otro material, lo que ocurre es que los golpeteos de las moléculas, por ejemplo de la axila, golpean el mercurio, hacen que éste aumente su temperatura y al aumentar la temperatura, recordemos que disminuye la densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se expande o se dilata ese líquido y empieza a subir. Por eso, entre más caliente, más sube
la temperatura. Recordemos que la palabra caliente, como les había explicado en la clase anterior, pues no es del todo correcta. Ya vamos a trabajar un poco en esa parte del lenguaje. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura del cuerpo que esté en contacto, pues el mercurio se dilata y empieza a subir un poco más, y esa es la lectura que nosotros tomamos de los termómetros. ¿Qué es entonces la temperatura? La temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas al interior de un cuerpo. Entonces ya sabemos que entre más se muevan, pues mayor va a ser esa temperatura, y obviamente cuando estoy hablando de movimiento, hablo de energía cinética, que fue uno de los temas que abordamos el año pasado. Pero ahora miremos entonces qué es calor. Cuando estamos hablando de calor, nos estamos refiriendo a la energía en tránsito. ¿Qué significa eso? Pues es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Vamos a verlo más en detalle. Si analizamos acá, cuando le damos la mano a una persona, y por lo general pues alguna de las dos tiene una temperatura mayor que la otra, lo que observamos es que la persona que tiene una mayor temperatura va a empezar a cederle algo de energía a esa persona que tiene una menor temperatura. A esa energía que le está suministrando a la otra persona se le conoce como calor. Entonces el calor es la energía en tránsito, es decir, la energía que pasa de un cuerpo a otro. Vamos a hablar un poco del lenguaje en esta parte, que me parece bastante importante. Ya lo había mencionado. Recordar que todos los cuerpos de una u otra forma son calientes, ya que tienen la propiedad de ceder calor, y que no hay ningún cuerpo que no tenga absolutamente nada de energía. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, básicamente es un análisis teórico que se hizo, y por el cual sabemos que ningún cuerpo puede alcanzar una temperatura menor a los menos 273 grados centígrados, que es lo mismo que el 0 Kelvin, ya que en este punto la materia colapsaría. Igual en clase estaremos abordando un poco más de estos temas si les interesa. Y cuando hablamos de frío, pues simplemente estamos hablando de una baja temperatura o de la ausencia de alguna u otra forma de la falta de calor. ¿Listo? Entonces, la forma correcta de referirnos son altas temperaturas y bajas temperaturas, para que lo tengamos un poco en cuenta en la parte del lenguaje. Y por último, recordarles que todos los cuerpos pueden transferir calor, como se los explicaba ahorita. Todos los cuerpos son calientes, y que la forma de ceder calor siempre es del que más energía tiene al que menos energía tiene. Esa es la forma y la dirección en la que se propaga el calor. Nunca los cuerpos fríos ceden el frío, por hablarlo de un poco coloquialmente, nunca ceden el frío a un cuerpo caliente, sino que el caliente es el que le cede su calor o su energía al cuerpo frío. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Vamos acá a hablar de las escalas de temperatura. Entonces, tenemos en la gráfica algo que ustedes trabajaron ya en química y que acá lo voy a abordar de esta manera. A medida que incrementamos la temperatura, tenemos acá las unidades de temperatura en Kelvin, y tenemos el volumen en litros. A medida que vamos aumentando la temperatura, observen que se va aumentando el volumen, que era lo que habíamos explicado ya muchas veces, inclusive desde octavo, con que la densidad del gas o del cuerpo que se encuentre sometido a estas temperaturas va disminuyendo a medida
que aumenta la temperatura. Esto nos obliga a hablar de que hay diferentes formas de medir la temperatura. Está la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Estas son algunas de las más conocidas y de las más utilizadas en nuestro entorno, pero pues obviamente no son las únicas, hay muchas más. La que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a utilizar, ya que el IDEAM y todo lo del clima lo medimos inclusive en nuestra temperatura y la temperatura de los hornos, acá se trabaja en escala Celsius. Entonces, obviamente esta escala es bastante importante para nosotros para poder entender las dinámicas propias de nuestra región y del sistema utilizado en nuestra región. La escala Kelvin, la escala Fahrenheit es la escala que se utiliza por lo general en Estados Unidos y esta escala termina siendo importante para nosotros debido a que como nosotros importamos tanto material de Estados Unidos, muchas veces vienen demarcados en esta escala. Entonces, si lo desconocemos, pues podemos incurrir en pequeños errores en el manejo de esos dispositivos. Por ejemplo, termómetros. Cuando estamos midiendo la temperatura de una persona no es lo mismo en Celsius que en Fahrenheit y por ende pues si desconocemos esa conversión pues entonces no vamos a hacer una lectura correcta de la temperatura. Al igual que los hornos, muchas veces nos dicen no, ponga el horno a 180 grados centígrados. Pues si usted lo coloca a 180 grados Fahrenheit, pues va a marcar una temperatura bastante diferente a la que desea en realidad. Y por último estaría la escala Kelvin. Esta escala es bastante importante porque es la que se utiliza en ciencias. Entonces, cuando hablamos de física, química y demás, por lo general trabajamos en Kelvin. Cabe aclarar que la escala Kelvin y la escala Celsius tienen cosas en común que vamos a trabajar más adelante. Y acá en esta tabla les muestran las equivalencias. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la temperatura en Kelvin y quiero pasarla a grados centígrados, utilizo esta primera fórmula. Aquí entonces me están diciendo que simplemente tengo que coger el valor que me dieron en Kelvin, restarles 273 y esa va a ser la temperatura en grados centígrados. Y acá tienen las otras fórmulas. Si quiero pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces lo único que tengo que hacer es coger los grados centígrados, multiplicarlos por 1.8 y sumarle 32 y ya voy a obtener cuánto es eso en escala Fahrenheit. Y para los Kelvin, pues es lo contrario, ¿no? Si acá restábamos, pues acá sumamos. Entonces tenemos que simplemente cogemos la temperatura en grados centígrados, le sumamos 273 y eso nos va a arrojar el resultado en grados Kelvin. Miremos cuáles son las diferencias acá en esta parte. Aunque atrás en la tabla se encontraban con algunas descripciones, voy a contarles así por encimita para que lo tengan presente. La escala Celsius se rige por dos cosas. Uno, por el punto de ebullición del agua, es decir, el punto en el que el agua empieza a cambiar a su estado gaseoso, y el punto de congelación del agua, que en este caso va a ser el 0 Celsius. ¿Cómo así el punto de congelación del agua? Pues el punto en el que el agua se vuelve un sólido, o sea, hielo. Entonces acá tenemos que el señor Celsius lo que hizo fue mirar en qué punto se congela el agua y a ese lo llamó 0 Celsius. Y en qué punto el agua se empezaba a ebullir y a ese punto le puso 100 grados Celsius. ¿Y qué hizo? Simplemente para lo demás cogió y dividió esa escala en 100 partes iguales.
y entonces de ahí sale cuánto es 1 grado, 2 grados, 3 grados y así sucesivamente. Luego podemos ver acá en la tabla Kelvin. Kelvin lo que hizo fue decir, bueno, el 0 en realidad no debería ser el punto de congelación del agua porque hay temperaturas más bajas. Entonces, ¿qué hizo este señor? Coger la temperatura más baja de todas, que es a la que les mencionaba que no podemos llegar, que es el menos 273,16 grados Celsius. A ese punto lo llamó el cero absoluto y esa es una de las leyes de la termodinámica que vamos a trabajar ya en otro capítulo. Y para él el punto de congelación del agua es de 273 grados Fahrenheit y el de ebullición es de 373 grados Fahrenheit. Si se dan cuenta, él también lo que hizo fue dividir esta escala en 100, es decir, 1 grado Celsius es exactamente lo mismo que 1 grado Kelvin, pero las temperaturas están demarcadas diferente. Y por último estaría el señor Fahrenheit. ¿Qué hizo el señor Fahrenheit? Esta es un poco más compleja. Entonces el señor Fahrenheit se basó en la temperatura que tenemos nosotros, la temperatura humana, y se basó en la temperatura más baja que él pudo alcanzar. ¿Qué fue lo que hizo? Cogió agua, cogió sal y mezcló algunos químicos y eso hizo que tuviera una temperatura menor a los 0 grados centígrados o punto de congelación del agua, y a ese punto más bajo que él logró alcanzar con esa mezcla lo llamó el 0 Fahrenheit. Y en la temperatura, como les decía, mirando la temperatura humana, lo dividió y la escala le quedó en 32. Entonces, para concluir, lo que son 100 grados Fahrenheit en Kelvin serían 373 grados Kelvin y serían 212 grados Fahrenheit. Nuestro cero, es decir, el punto de congelación del agua, serían 273 grados Fahrenheit o 32 grados Kelvin o 32 grados Fahrenheit. Y el cero absoluto en Fahrenheit sería menos 460, para que entonces también lo vayan teniendo presente. Luego, acá está lo que les comentaba. En la escala Celsius y en la escala Kelvin se dividieron en 100 partes, por ende 1 grado Kelvin es exactamente lo mismo que 1 grado centígrado, mientras que el Fahrenheit se dividió en 180 partes. Entonces obviamente es muy distinta a las otras dos escalas planteadas. Vamos a ver cómo son las conversiones entre escalas de temperatura. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Si miramos el Sol en grados Celsius, tenemos que el Sol tiene una temperatura de 5.503 grados Celsius. Eso medido en Fahrenheit son 9.937 y eso medido en Kelvin sería 5.776. Acá tienen una tabla en donde les muestran los diferentes valores para que ustedes se vayan relacionando. Este, por ejemplo, corresponde a la temperatura en la que ya tendríamos una fiebre y sería, por ejemplo, ya sabemos que está de 38 para arriba, es una temperatura muy alta para nosotros. Acá la dejamos como 40, que equivale a 104 grados Fahrenheit o a 313 grados Kelvin. Entonces, para que lo tengan presente. Y acá tienen una tabla que les permite a ustedes hacer todas las conversiones entre los diferentes sistemas de unidades de temperatura. Entonces, si quiero pasar de Kelvin a Celsius, pues utilizo esto y acá me están diciendo
coja los Kelvin, lo reemplaza y el resultado va a ser la temperatura en Celsius y así sucesivamente. Ahí creo que es bastante simple para utilizar esta fórmula y la van a utilizar en el trabajo que tienen para esta semana. Bien, vamos entonces a hablar ahora de un elemento, un concepto básico en esto de la termodinámica, que es el calor específico. Cuando hablamos del calor específico nos referimos a aquello de específico viene de que depende del material. No todos los materiales tienen la misma capacidad de calor, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. ¿Qué es el calor específico? El calor específico de un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de una sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Por eso les decía que todas las sustancias tienen un diferente calor específico. Voy a volverlo a leer para que ustedes de pronto se familiaricen un poco más. Es la cantidad de calor que yo le debo suministrar a un cuerpo, a 1 gramo de una sustancia, para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Hay cosas que yo tengo que suministrarle mucho calor para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado, mientras que hay unas, como los metales, que muy rápidamente se calientan, entonces puedo decir que muy rápidamente aumentan su temperatura. Así pues, el calor específico de estas sustancias es muy bajo y el calor específico de aquellas sustancias que requieren mucho calor o mucha energía para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado, entonces son sustancias que tienen un calor específico muy alto. Yo sé que así no es tan fácil de ver, pero ya vamos a irlo trabajando. ¿Listo? Entonces miremos. El calor específico depende del material, ya lo dijimos. Y acá, por ejemplo, tenemos una tabla. Entonces tenemos que el agua, por ejemplo, tiene un calor específico de 4182 y esto, miren las unidades en las que está. Está en joules sobre grado centígrado y esta está en calorías sobre grados centígrados, gramo por grado centígrado. Estas son las unidades con que se mide el calor específico. Dependiendo si voy a trabajar con joules, pues utilizo este resultado, este primer resultado, y si voy a trabajar con calorías, que es la otra unidad con que se mide el calor, pues utilizaré este resultado. Si observan, el del agua es uno de los calores específicos más altos. Eso es porque el agua necesita mucho calor, mucha energía para incrementar su temperatura. El agua en sí se demora bastante en hervir, inclusive más que otros materiales. Si ustedes ponen aceite o cualquier otro, van a tener que se calientan o que aumentan su temperatura mucho más rápido. Acá tenemos varios ejemplos, tenemos el aire seco, el aluminio, el bronce, el cobre, bueno, para que ustedes hagan las comparaciones y contrasten. Hay una cosa importante acá para resaltar cuando hablamos de esto, y es que el agua, debido al alto calor específico que tiene, es uno de los refrigerantes más efectivos que utilizamos, por ejemplo, en los carros, para, valga la redundancia, refrigerar el vehículo. Esto se debe a que, como tiene un alto calor específico, necesita de mayor cantidad de calor o puede absorber una mayor cantidad de energía para que así el calor no se recaliente y pues obviamente el agua tampoco se va a calentar tanto, entre comillas, porque al final siempre termina bastante caliente, pero en comparación con otras sustancias, el tiempo y la cantidad de energía que tarda, que requiere para incrementar su temperatura, es muy alta.
Bien, entonces vamos a ver esto del calor y la variación de la temperatura. Ya sabemos que el calor es la energía en tránsito, es decir, es la energía que está pasando de un sistema a otro. Y la temperatura sí está relacionada con el movimiento al interior de las moléculas. Entonces, cuando yo cedo calor, hago que a lo que le estoy cediendo calor incremente su temperatura. Recordemos que siempre va en ese orden, o sea, siempre se cede del cuerpo más caliente al cuerpo de menor temperatura. Miremos estos dos casos. Tenemos a un recipiente A y a un recipiente B. Y entonces quiero saber cuál de los dos se calienta o cuál de los dos aumenta más su temperatura. Noten que los dos recipientes pues no podemos ver al interior que hay, entonces no estamos seguros de qué es lo que está pasando allá adentro. Pero podemos hacer externamente una serie de conjeturas que nos permitirán llegar a lo que queremos analizar. Miremos de los dos. Me preguntan, ¿cuál necesita menos calor para incrementar 20 grados la temperatura? Entonces, ¿qué deberíamos saber de esas sustancias para saber cuál aumenta su temperatura con menos calor? Muy seguramente, pues ya llegamos a la conclusión de que lo primero es el calor específico. Claro, dependiendo de la sustancia que haya, que no sabemos cuál es, entonces vamos a obtener que hay un incremento de la temperatura. Pero hay más aspectos que intervienen. ¿Cuáles son? Uno, el calor específico, ya lo dijimos. Dos, la masa. ¿Será que importa si uno tiene más masa que el otro o dará lo mismo? Pues bien, el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Esta fórmula nos permite determinar a nosotros el calor de un sistema, pero como vemos está relacionado con dos cosas fundamentales. Lo primero es la masa y lo segundo es el calor específico. Claro, si usted tiene los dos objetos en los dos tanques, por ejemplo agua, pero en una tiene 1 litro y en la otra tiene 100 litros, pues obviamente la cantidad de calor que usted necesita suministrarle a la que tiene 100 litros debe ser mucho mayor, debido a que pues es mayor la cantidad que tiene que calentar. Entonces, estos dos aspectos en efecto son fundamentales, el calor específico y la masa, para determinar con cuánto calor se incrementa la temperatura de un sistema. Vamos a ver unos ejemplos en los que resolvemos una serie de problemas y la idea es que pues ustedes tengan la capacidad de hacer los cálculos, bien sea del calor, de la temperatura o del calor específico para un problema dado. Y nos vamos para eso al tablero. Entonces miremos. El primer problema dice comparar la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados, con la misma cantidad que se debe suministrar a 1000 gramos de hierro para que su temperatura varíe entre los mismos valores. Lo primero que ustedes saben que toca hacer es mirar los datos. Recordemos que tenemos los datos del agua, entonces tenemos la masa, 1000 gramos, tenemos la temperatura final, que es de 70 grados centígrados, y la temperatura inicial, que es de 40 grados centígrados. Y el calor específico del agua, que como lo recordarán, podemos sacarlo de la tabla. Es importante tener en cuenta que utilizo aquella que cumpla con las unidades en que se están trabajando acá.
como tengo gramos y grados centígrados, puedo trabajar en esto y ya sé que el resultado me va a quedar en calorías. Sigamos mirando. Los datos del hierro, entonces tenemos nuevamente la misma cantidad, la temperatura final es la misma, la temperatura inicial es la misma, y que cambia el calor específico, que es mucho menor al del agua. Entonces miremos acá, recordemos que aquí tenemos la tabla. Esta tabla se las comparto para que ustedes la tengan y puedan sacar los calores específicos, pero eso lo encuentran fácilmente en internet. Acá tenemos el del agua y acá tenemos el del hierro, que era el que les dije que utilizamos. Entonces, para el cálculo del agua, utilizamos la ecuación, el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, y reemplazando obtenemos, acuérdense que cuando hablo de la variación de la temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial, y acá tendríamos entonces la variación de esa temperatura, que como resultado nos da 30, y al multiplicar 30 por 1 por 1000, pues nos da 30.000 calorías. Esta es la cantidad de calor que necesito suministrarle a esa cantidad de agua para que incremente su temperatura en 30 grados centígrados. Ahora miramos qué pasa para el hierro. Nuevamente utilizamos la misma ecuación. Acá solamente es reemplazar, que es bastante sencillo y ya ustedes lo saben hacer muy bien. Y tenemos que el resultado es que el calor es igual a 3.300 calorías. ¿Listo? Comparando una con la otra, evidentemente es mucho menor la cantidad de energía que tengo que darle al hierro para que incremente su temperatura que la que tengo que darle al agua. Es prácticamente un 10% la una de la otra. Entonces, ténganlo presente. Miremos otro ejercicio. En 200 gramos de agua a 10 grados centígrados se introducen 150 gramos de hierro a 110 grados centígrados. Hallar la temperatura final del conjunto. Entonces acá ya tenemos los datos dados, ¿listo? Recuerden que el calor específico lo sacamos de la tabla, pero pues son los mismos datos que teníamos ahorita. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es tener en cuenta que la energía tiene una forma en específico de cederse cuando estoy hablando de calor. Recordemos que el calor va siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En este caso tenemos que el metal está mucho más caliente, es decir, el metal va a ceder parte del calor, entonces yo espero que al final el metal tenga una menor temperatura, ya no esté a 110, sino a una temperatura menor, y que el agua, como recibió energía del hierro, pues incremente su temperatura. Entonces acá en este dibujo pues tenemos plasmado lo que está ocurriendo. Voy a sumergir esa lámina y vamos a ver qué pasa con la temperatura del uno y con la temperatura del otro. Obviamente cuando están juntos, después de un buen tiempo, yo espero que los dos queden a la misma temperatura. Es decir, el agua aumentó su temperatura y en el caso del hierro disminuyó la temperatura, pero ambos llegan a un estado de equilibrio. Esa es otra de las leyes de la termodinámica que trabajaremos en la siguiente sesión. Entonces, es lo que les decía, esperamos que aumente la temperatura del agua y que disminuya la del hierro. Entonces, volvamos acá al tablero. Entonces, teníamos estos datos y ahora vamos a empezar a mirar. El calor cedido por el hierro debe ser igual al calor absorbido por el agua. Entonces, sencillamente, si yo sé cuánto calor cede el hierro o cuánto calor absorbe el agua, pues ya automáticamente conozco el otro valor. Vamos entonces a mirar qué pasa con el calor cedido por el hierro. Reemplazamos en la ecuación que ya conocemos. Ahí tenemos los valores. Recuerden que el calor específico sale de la tabla y la variación de la temperatura
pues en este caso tengo la temperatura final, pero no, perdón, la temperatura inicial, pero desconozco cuánto vale la temperatura inicial, final. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, esta es la que quiero calcular. Entonces, reemplazando, tenemos acá 16,5, que es el resultado de esta operación, por la multiplicación de las temperaturas, que como están dentro del paréntesis y no lo he podido resolver, por ahora lo voy a dejar así. Por otro lado, tenemos el calor absorbido por el agua. Nuevamente utilizamos la misma ecuación y nos pasa exactamente lo mismo. Conocemos la temperatura final, pero no, perdón, inicial, pero no conocemos la temperatura inicial. Entonces, sabemos que como el calor cedido es igual al calor absorbido, pues yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Y tenemos, bueno, acá el resultado, y cuando las iguale tenemos esto. Acá no le coloqué las unidades para que no nos enredemos con tantas cosas, pero al final pues vamos a retomar las unidades. Esto sale del resultado del primero y este sale del resultado del segundo. Entonces acá simplemente es un ejercicio de multiplicar y luego pues ya podemos empezar a despejar esta ecuación. Entonces me quedan todas las letras a un lado y los números al otro. Aquí lo hicimos de esta forma para evitarnos los negativos, y haciendo las operaciones correspondientes nos queda que la temperatura es igual a esta división, que nos da como resultado 17,6 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que al final queda nuestro sistema.